Muy buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido a esta asamblea anual de Oxfam Intermón, donde queremos explicarles todo lo que ha hecho Oxfam Intermón durante este año y que tengan la oportunidad de preguntar todo aquello que quieran. La verdad es que nos satisface mucho hacer anualmente este acto que nos permite estar en contacto con todos ustedes y que nos permite explicar aquello que nosotros vemos cada día. Antes de dar la palabra a Chema, director general de Intermón, vamos a ver un vídeo de resumen de lo que hemos hecho este año. Y antes sí que quisiera agradecer a la Fundación Rafael del Pino, que como cada año nos cede de manera absolutamente gratuita este local para que podamos hacer este acto. Muchísimas gracias otra vez y vemos el vídeo. Las catástrofes naturales llegan sin avisar y te cambian la vida por completo. En Filipinas, el tifón Haiyan arrasó el país y dejó sin nada a millones de personas. Gracias a tu ayuda pudimos atender a 730.000 personas durante los meses posteriores. Miles de personas también lo han perdido todo en Sudán del Sur. Han tenido que dejar sus casas y sus tierras para buscar un lugar seguro. Con tu colaboración estamos distribuyendo agua y comida a más de 260.000 personas y allí seguiremos todo lo que sea necesario. Millones de personas han tenido que huir de la guerra en Siria. Muchas de ellas se han refugiado en los países vecinos. Gracias a tu apoyo, atendemos a 900.000 personas. Pero además pedimos una solución política al conflicto. Los recortes continúan y la desigualdad sigue aumentando. Los ricos mantienen sus fortunas e incluso aumentan sus beneficios. Nos hacen creer que es inevitable, pero no es verdad. Podemos cambiarlo. Con tu ayuda, pediremos a los gobiernos que actúen ya y luchen contra la desigualdad. Ahora, más que nunca, necesitamos compromiso. Por eso apoyamos a los periodistas y a los medios que se ponen del lado de los más débiles. Con tu apoyo, cada vez somos más, defendiendo a los que menos tienen. Apoyamos mujeres que cambian el mundo, mujeres que defienden sus derechos, que luchan contra la discriminación y contra la violencia. Con tu apoyo, ellas avanzan y hacen avanzar el mundo. Las personas solo necesitan una oportunidad, por eso las apoyamos en 41 países en todo el mundo, para que salgan adelante por sus propios medios. Lo consiguen ellas mismas, pero tú lo haces posible. Cambiamos vidas que cambian vidas. Oxfam Intermón. Muy bien, pues vamos a ello. Y nada, buenas tardes también y un año más gracias por unirse. Ciertamente gracias por su colaboración económica y por su aliento y por estar aquí hoy. Es un auténtico gusto el poder compartir. Como estaba diciendo Francesc, lo que pretendemos con este rato es sentarnos frente a ustedes, hacer saber a todos nuestros socios y socias en cada sitio que nos pueden preguntar, que queremos rendir cuentas
sobre lo que hemos hecho y que nos pueden preguntar todo aquello que, digamos, consideren o que nos pueden sugerir, aquello que ven, de lo que leen, de lo que les estamos informando sobre nuestra actuación, para que puedan opinar y para que puedan sugerirnos. Entonces, vamos a dar alguna información entre los dos sobre cuatro puntos. Una sobre números. Siempre, cada año lo hacemos, pero creemos que hace falta, es inevitable, precisamente lo de rendir cuentas pasa por las cuentas y, por lo tanto, algunos números hace falta dar, pero luego algunas historias, algunos testimonios que pueden ejemplificar aquello que estamos haciendo en algunos programas, algunos ejes, con historias humanas que están atrás, porque hablamos sobre personas y sobre vidas. Luego queremos hablar un poco sobre precisamente la rendición de cuentas, la auditoría y nuestros sistemas de control. No porque haya una mayor moda o una presión, no estamos haciendo cosas muy diferentes de lo que estábamos haciendo hace años, pero quizá no lo hemos explicado en estos actos al menos con toda la intensidad y sí que queremos pasar por ello. Y finalmente algunos elementos de lo que llamamos el Oxfam 2020, lo que será en el 2020, lo que queremos que todo Oxfam sea. Estamos en un proceso de cambio, muchas cosas cambian, la propia pobreza cambia y creemos que como Oxfam Internacional también, y les queremos dar algunas referencias sobre ello. Esos serán los cuatro puntos y vamos allá. Las primeras cifras justo hablan sobre Oxfam, no hablan sobre Oxfam Intermón solo. Vamos a una integración mayor, queremos hacer programas de una manera más conjunta, queremos fortalecer, ser más eficientes, tener un mayor impacto. Y esta es la cifra de las personas con las que estamos trabajando en el mundo entero, en casi 90 países, 20,7 millones de gentes con las que estamos trabajando y casi 3.000 organizaciones de ámbito local, comunitario, son aquellas con las que colaboramos, ya no sabemos si nos colaboran, si somos nosotros, es un orgullo a veces trabajar, o casi todas las veces poder trabajar con estas ONGs locales, con las que somos socios, aliados y con las que colaboramos de una forma estrecha. Si ya miramos aquello que como Oxfam Intermón hacemos, pues nuestro número, aquella gente con la que trabajamos es con 2,2 millones, y con unas casi 300 organizaciones locales, una parte de ellas de las de comercio justo, grupos productores, otra parte en los otros campos en los que estamos trabajando. Saben que lo que nos gusta más, siempre que se puede, lo hacemos con organización local, con ese tejido social rico que existe en las comunidades. Algunos números, en color verde están los de el año sobre el que presentamos cuentas, que es desde el 1 de abril de 2013 al 31 de marzo de 2014, ya con el cierre totalmente auditado, que se cerró en septiembre de este año, y en rojo están las cifras del año anterior, y creo que es bueno ver que incluso en estos tiempos, con una crisis fuerte y donde hay una mirada quizá mayor a lo que ocurre en nuestro propio país, una organización cuyos programas son, en su gran mayoría, de solidaridad internacional, de acción humanitaria, en los países donde ese sufrimiento es más agudo, hemos crecido en número de socios, hay casi 3.000, algunos más, 3.200 socios netos nuevos más, y es un estímulo el saber que no solamente siguen muchísimos ahí, sino que viene gente, que entra gente nueva, personas nuevas que nos están apoyando. Prácticamente el mismo número de compradores. Si nos vamos a las redes sociales, hay un fuerte incremento ahí, en Facebook, Twitter, ahí estamos siendo todos mucho más activos y es una vía para la conexión. Empresas, sobre todo pymes, y muchas de esas pequeñas, medianas empresas que compran productos de los de comercio justo para sus máquinas vending, que colaboran con pequeñas cantidades, que tienen equipos en el Trail Walker, en una marcha que hacemos de 100 kilómetros para captar fondos. Bueno, pues 1.600 empresas, como estaba diciendo, la gran mayoría pequeñas, medianas, e instituciones públicas, con un crecimiento, pero que es un crecimiento desigual. Los 63 ya no son en su mayoría administraciones públicas del Estado español, sino fundamentalmente externas. Ha habido una caída muy fuerte de la cooperación internacional de las administraciones públicas y lo que hemos hecho, lo vamos a ver ahora con otras cifras, es ir hacia afuera y es captar en administraciones públicas, en el ámbito internacional.
Y esto gracias a todos ustedes y gracias a un magnífico equipo que me honra dirigir y que les puedo asegurar que es un auténtico privilegio. Formado por casi 3.000 personas, de las cuales más de 1.600 son personas voluntarias que están a pie de calle, en las oficinas, en las tiendas, 320 aquí en España, de las contratadas, y casi 1.000 en los países del sur en los que tenemos nuestro trabajo operativo como Oxfam. Estas son nuestras cifras básicas respecto también al año pasado. Nuestros ingresos, sí mantenemos el mismo balance prácticamente que el año pasado en relación privado-público, 2/3 privado, 1/3 público. Creemos que es un buen equilibrio y que nos da esa no independencia, porque nadie es totalmente independiente, pero lo que yo llamo la multidependencia, que es que no dependemos de una única fuente de financiación, sino que hay una gran diversidad y por lo tanto realmente sí tenemos una gran autonomía para poder actuar. Si nos fijamos en los recursos públicos, lo que les estaba diciendo antes, hay una caída que se notará incluso más este año en el que estamos, de Gobierno español y de administraciones autonómicas y ayuntamientos. Si me fijo, hace 4 o 5 años, Oxfam Intermón captábamos unos 20 millones de euros de administraciones públicas españolas. Este año no serán más de 5 millones de euros y somos la ONG de desarrollo que más volumen capta. Por lo tanto, no tiene que ver con nuestros programas, sino tiene que ver con un recorte del 70% de los fondos públicos de la cooperación. La política pública de cooperación ha sido la más recortada de todas las políticas públicas en el Estado. ¿Qué hemos hecho? Salir fuera. La calidad de nuestros programas creemos que es la principal fuente. Nadie consigue financiación de instituciones exigentes como las españolas, pero quizá más incluso como las internacionales, si la calidad, los resultados de nuestros programas, nuestra capacidad gestora no es solvente, seria, con mucha experiencia y muchos años de estar ahí. Y así es como hemos podido crecer y mantener prácticamente, incluso algo más, algunos años, los mismos volúmenes de financiación pública con financiación de la Unión Europea y de organismos internacionales, de agencias Naciones Unidas, del Banco Mundial y de otros. No nos financian exactamente las mismas cosas. Hay algunas líneas programáticas que tenemos dificultad. América Latina cada vez cuesta más y en el ámbito internacional hay menos interés. Pero como, digamos, volúmenes, si nos mantenemos, incluso, como estaba diciendo, hemos podido crecer. ¿En qué lo gastamos? En administración y en captación de fondos un 16,5% y en programas un 83,5%. Y ahí tienen en ese desglose, que espero que se vea, para no ir todo uno a uno, pero por los ejes estratégicos, por los 5 ejes. El que más destaca es salvar vidas, la acción humanitaria, que es muy intensiva en recurso económico y en recurso humano también es muy intensa, y lo hacemos de una forma operativa. Somos operativos con los campos de refugiados malíes en Burkina Faso o en Mauritania, en Sudán del Sur, o dentro de nada en la República Centroafricana, donde estaremos asumiendo la responsabilidad como Oxfam Intermón dentro del ámbito Oxfam. Y el resto se está manteniendo en unos porcentajes parecidos, en 5 ejes, que son las 5 prioridades que mantenemos estables, porque creemos que los impactos se logran con sostenibilidad, con perseverancia y con esfuerzo. Y prefiero ir por los ejemplos. Algunos ejemplos, este es el de Mariam Nana. No sé si recordarán que el año pasado la campaña de captación, el eje, era alimentos con poder. Eran los alimentos que cambian vidas. Y el principal ejemplo era el arroz. Y el arroz de Burkina Faso. También usábamos el mango, la papa, maíz, pero bueno, este era con el que hicimos una campaña algo más intensa. Yo estuve en Burkina Faso hace casi 2 años ya y estuve con esta cooperativa y realmente es lo que esta mujer cuenta, lo que Mariam cuenta, ¿no? El cambio de no tener una actividad económica a sí tenerla, de solo cultivar arroz y directamente poderlo vender, a poderlo transformar, a descascarillarlo, a darle un valor añadido y a ese valor añadido que suponga una actividad económica para las mujeres y un ingreso extra para las familias que son ellas las que lo traen. Es un cambio radical
en la estructura económica, en la estructura familiar, en la comunitaria y en su rol y en la función que las propias mujeres tienen. Y tras décadas de estar en esto, les podemos asegurar que las mujeres son los principales actores de cambio en cualquier lugar y en estas comunidades de una forma especial. Y de hecho, la otra de las líneas, y ahí estamos trabajando con más de 120.000 personas, mujeres en este caso, es la justicia de género, es la de derechos de las mujeres. Esto lo cuenta en el testimonio de Joana Izurieta de Ecuador, en un programa multipaís que hemos estado haciendo durante 4 años en Brasil, Ecuador, Perú y Colombia, con varios ejes: el de violencia sexual contra la mujer, muy especialmente en Colombia, en el conflicto colombiano, el liderazgo transformador que las mujeres ejercen, que se puede potenciar humildemente desde atrás en entornos comunitarios, en las redes, en las plataformas, o el acceso a las capacidades económicas, al crédito, el empoderamiento económico para que puedan ejercer toda su capacidad. Y el cambio también viene, y aquí es este cambio que las mujeres han podido, esas lideresas de las organizaciones de las mujeres han compartido entre los países, cada uno con sus diferencias, pero con la constatación de que compartimos una misma causa. Recursos naturales y derecho a ser escuchado. Esta se la paso a Francesc. Una de las cosas que hace unos cuantos años que nos preocupa es el tema de la alimentación. Creemos que el sistema alimentario mundial está roto y de seguir en el actual camino, el número de gente que pasaría hambre en el año 2050 sería una brutalidad. Metidos en este tema, una de las cosas que tristemente se ha hecho famosos es el tema del acaparamiento de tierra. Es decir, las tierras que tanto en América Latina como en África son acaparadas por países, por grandes multinacionales, por fondos de inversión, a fin de especular o a fin de plantar cultivos para hacer biocombustible, que traen como consecuencia echar a las personas que estaban trabajando ahí. El caso de Ramona González es el caso de Curuguatí en Paraguay. Es un caso en el que estamos al lado de la gente que han echado de la zona de Marinacue, en Curuguatí, y estamos exigiendo a los gobiernos al gobierno de Paraguay que aplique la ley, porque con la ley en la mano no se podía echar a todas esas familias de Marinacue. Un desalojo que se hizo con mucha violencia y en el que murieron campesinos y policías, y queremos que se devuelva esto. Estamos trabajando activamente estas semanas para que el gobierno de Paraguay devuelva las tierras a Ramona y a todas sus familias. Y este no es el primer caso que hacemos. Hace un par de años dimos apoyo también a las familias de Polochic en Guatemala, que también les habían quitado todas sus tierras por un desalojo en circunstancias parecidas. En el caso de Polochic podemos dar más buenas noticias, porque después de la presión de estos 2 años, este año ya se han devuelto, de las 700 familias que fueron desalojadas, a 116 se ha devuelto la tierra, y a las otras estamos precisamente estas semanas haciendo acciones en redes, en Facebook, en Twitter, acciones diplomáticas para que el presidente de Guatemala cumpla su palabra y devuelva la tierra al resto de familias. Sin su colaboración, sin la presión internacional, todo este proceso no se hubiera dado. La única razón por la cual gobiernos como el de Guatemala están planteándose devolver las tierras a estas familias es porque saben que este tema está en los medios de comunicación, está en organizaciones internacionales, y que gente como ustedes y mucha más, por suerte, están firmando peticiones de este estilo. Además de la lucha por la tierra y de estar al lado de gente concreta que tiene caras, que tiene apellidos, que tiene sufrimientos, a la que hemos visto llorar y a la que hemos visto reír, pensamos que es muy importante que elevemos la mirada y planteemos soluciones concretas. Y para eso necesitamos hacer estudios, para eso necesitamos hacer informes como estos informes que tenemos aquí en la pantalla, y en los cuales este año probablemente a través de los medios de comunicación habrán visto alguno de ellos.
El primero lo presentamos en enero, se llamaba Gobernar para las élites, y lo hicimos coincidiendo con la cumbre de Davos, en la cual los propios miembros de la cumbre de Davos consideraban que la desigualdad es uno de los temas más preocupantes que tiene encima de la mesa. Le pusimos nombre y apellidos a esa desigualdad y se hizo tristemente famosa la afirmación que ponía el informe Gobernar para las élites, en la cual se decía que 85 personas en el mundo, 85, las 85 más ricas, tienen la misma riqueza que los 3.500 millones de personas más pobres. No me he equivocado, 85, 3.500 millones. En mayo presentamos el informe Tanto tienes, tanto pagas, explicando que gracias a una fiscalidad justa podemos exigir en España y en cualquier país de los que estamos trabajando, porque la fiscalidad la estamos trabajando en todos los países donde estamos trabajando, la manera de tener unos servicios sociales básicos mínimos para todo el mundo. No podemos exigir a ningún gobierno del mundo que cumpla con sus obligaciones de dar una salud y una educación a sus ciudadanos si luego no tiene los ingresos que le permiten hacer esto. La fiscalidad es la herramienta que tenemos para poder hacer esto. Y a finales de octubre, principios de noviembre, se presentó en Madrid el informe Iguales. Se presentó en Madrid, fue la presentación mundial de todo Oxfam y fue en Madrid, fue con la directora general de Oxfam Intermón, Winnie Guayamina. A lo mejor algunos de ustedes pues, estuvieron en ese acto, y en el que se explican todas las propuestas que hacemos para combatir la desigualdad, porque consideramos que es el punto más importante que tenemos a hacer frente en estos momentos. A través de los informes, a través de fundamentar toda nuestra actuación con estudios y con propuestas concretas, seguimos trabajando al lado de gente concreta, pero sabiendo que de vez en cuando levantamos la mirada para saber a dónde queremos ir con esa gente y con todos los demás. Muy bien. Seguimos, quizá antes de ir a la parte de la acción humanitaria y de salvar rápidas, añado alguna cosa a lo que decía Francesc. Creo que con los casos tierras y con el de Polochi, que es un excelente ejemplo, no solamente trabajamos con esas 761 familias y no solamente con la reivindicación de que tengan tierra. Llevamos trabajando con el campesinado guatemalteco décadas, de una forma u otra, en los programas que han podido ser, entre comillas, más tradicionales y que seguimos estando ahí, de fortalecimiento de sus capacidades, de mejoramiento de las semillas, de las técnicas, de la comercialización, de la capacidad gestora. Pero es que, precisamente, por eso nos viene la constatación de que sin tierra y sin seguridad sobre la tierra, todo lo demás es mucho más complicado y a veces se va atrás. Todo lo que se puede conseguir se frustra por el hecho de que no hay tierra. Por lo tanto, no solamente es una situación injusta, sino que impide que cualquiera otro de los esfuerzos que se han estado haciendo tengan éxito. Y el hacerlo con un grupo muy, muy concreto hace que, si se tiene éxito, tenga un efecto de escalado mayor. Es el hecho de que el acaparamiento de tierras se convierta en algo inaceptable. En esos países, en otros países de la zona, en el ámbito internacional, para el Banco Mundial en sus proyectos, para las grandes multinacionales agroalimentarias. Por lo tanto, es casos con caras, con rostros, pero desde ahí poder escalar. Cuando nos sale bien, eso es lo que como Oxfam sabemos hacer mejor, esas conexiones entre las realidades más concretas y esa influencia en unos espacios que son algo más amplios. Pero yendo a los temas humanitarios, que antes veíamos que es el porcentaje mayor de nuestros recursos y, lógicamente, es también el número de destinatarios, personas con las que trabajamos. Es un nombre, es una nomenclatura, la de beneficiarios, destinatarios, que no es fácil porque ninguna palabra encaja bien con lo que nos gustaría decir. Pero aquellas personas con las que trabajamos, junto con las que estamos, es 1.600.000. Y aquí ponemos el ejemplo de Imelda Esgana, de una pescadora en la isla de Bantayán, al norte de la provincia de Cebú, en Filipinas, afectada por el tifón Haiyan hace un año justo.
con ella no solamente estuvimos en el momento de la crisis y de la situación humanitaria más extrema, y ahí es donde Oxfam Internacional tenemos una especialización muy fuerte en agua y en seguridad alimentaria como segunda especialidad, pero nuestra responsabilidad, incluso por lo que se nos conoce en el ámbito humanitario, es por el garantizar el acceso al agua y saneamiento en las condiciones más extremas que se puedan dar, bien por un desastre natural como este, por una sequía o por un conflicto. Y es lo que hacemos en otros lugares del mundo, veremos algún caso más ahora. Pero seguimos ahí, y en este caso no era tanto, digamos, ejemplo no es de la situación primera de la humanitaria extrema, sino de la rehabilitación, de la recuperación de sus capacidades vía el programa para que puedan recuperar barcas, para que puedan recuperar su actividad pesquera, en este caso. Solo la acción humanitaria es perfectamente legítima, imprescindible para salvar vidas. En el caso nuestro queremos acompañar, porque ya estábamos antes y porque seguimos ahí. Y de hecho el seguir ahí, habrán escuchado quizá hace pocos días, hace 5 o 6 días, el nuevo tifón que se abatía sobre Filipinas, sobre la misma zona. En este caso, afortunadamente, el tifón redujo su intensidad cuando fue entrando y pasó de un tifón a una tormenta. Una gran tormenta, solamente ha habido 2 o 3 muertos, pero ha habido 700.000 personas que se les evacuó, se les desplazó, ha habido muchos daños materiales, pero en absoluto se puede comparar con el tifón Haiyan, en parte por el hecho de que no tuvo esa misma intensidad, pero en parte por las capacidades que se crean. Y para nosotros es crítico en la acción humanitaria la preparación, el fortalecimiento de las capacidades que las instituciones tienen. La responsabilidad primaria está en los Estados, y creemos que debemos colaborar, no desempoderarles, no limitar, sino todo lo contrario, fortalecer aquellas capacidades frágiles y, por supuesto, estar ahí cuando esas capacidades no están, también con nuestra preparación y predisposición. Y esta es la que hemos intentado tener en este caso, que por suerte prácticamente no ha hecho falta el que se active. Y como decía Chema, seguimos después de las acciones de acción humanitaria con esta gente. Hemos puesto este biberón aquí, no porque sea un olvido, sino pues muchos de ustedes probablemente lo habrán reconocido porque habrán recibido en su casa una carta con una foto parecida, y representa el trabajo que estamos haciendo con una gente que probablemente ustedes conocen bien porque más de una vez lamentablemente hemos pedido ayuda humanitaria, que es la zona del Sahel. En la zona del Sahel estamos contribuyendo y para eso estamos pidiendo en estas Navidades su contribución especial para mejorar, porque infelizmente el agua del que disponen la mayor parte de esta gente no es como la que se está poniendo Chema ahora en su vaso, sino es como esta. Y esto, además de ser una injusticia, es una fuente de falta de oportunidades, de enfermedades y de muchas más cosas que no permiten a la gente hacer su curso normal. Así que si han recibido en su casa una foto de esto o de una mujer bebiendo en un vaso con agua de este mismo color, es porque después de las emergencias seguimos trabajando para que esta gente tenga los derechos que deberíamos tener todos. Muy bien, oportuno, justo en el minuto adecuado. Y las crisis humanitarias siguen, ¿no? Y esto es algo, y hay algunas crisis humanitarias que se escuchan más, y lo que está pasando siempre pasó, pero quizá está pasando con una intensidad mayor, es que la agenda mediático-política estratégica va cambiando y los donantes internacionales y los propios gobiernos van cambiando su financiación de una hacia otra. Nos cuesta mucho conseguir financiación pública en el ámbito internacional para Sudán del Sur, para el conflicto que hace un año justo también estalló de nuevo en este joven país, porque es lo que llamamos una crisis, digamos, olvidada, o para la República Centroafricana. Para Siria estuvo muy alto, pero cayó en el momento en el que Gaza entró con tanta fuerza, bajó. Siria ahora parece que vuelve a repuntar, pero entonces es más por el hecho de Irak y por el Estado Islámico, ¿no? Entonces es cuando nuestra orientación, que es única y central en salvar vidas y en el derecho internacional humanitario y en el derecho de cada persona a su vida, a agua, alimentación, cobijo
y no existe nada más, no existe ningún tipo de consideración de que es más presente en los medios, que es un conflicto que es más relevante para la geoestrategia de cualesquiera agentes en el ámbito internacional, es muy complicado hacer valer esa agenda si no fuera por todos ustedes, que son los que nos garantizan que la podemos tener de una forma autónoma, sin estar al albur de esa orientación mediática o de las propias agendas políticas, con algunas crisis que se han quedado enquistadas, ¿no? Como la República Democrática de Congo, Yemen, Sudán o Somalia, o la de Mali. En Mali hemos estado con los refugiados malíes, en Mauritania y en Burkina Faso, igual con los campos de refugiados, 160.000 personas casi, con agua, fundamentalmente, agua en unas condiciones extremas. Luego pondré un caso en este caso un poco gris, pero citaré un caso en Mauritania, en esas condiciones extremas, en la frontera, prácticamente en la frontera con Burkina Faso, en zonas semidesérticas, donde llegan 30.000, 40.000 personas, donde no hay nada, absolutamente nada, y donde entre las agencias internacionales y las grandes ONGs nos hace falta asegurar, tenemos la responsabilidad de asegurar salud, alimentación, agua, cobijo y, si es posible, educación. Hemos suministrado agua, como antes decía, es nuestra digamos, especialidad en las situaciones humanitarias, en Sudán del Sur y en otros países hasta 1 millón de personas. Y finalmente un caso sobre comercio justo, máxime en los tiempos en los que estamos, donde les animamos también, seguro que lo hacen, no está especialmente lejos. Además, Alberto Aguilera 15, donde tenemos una de nuestras tiendas, y la otra Goya, frente a Corte Inglés, casi estamos en medio de las dos tiendas. Y además hay una tienda virtual que hemos lanzado justo en esta semana. Había ya una, pero se ha rehecho y prácticamente es nueva, es mucho más cómoda, mucho más accesible y con más productos. Y esos productos, bueno, pues con quienes se está colaborando es con personas como John, que es un productor de café en Uganda, y el cual, gracias a la prima social, a esa garantía en el precio, que a su vez asegura que hay unos ingresos, unos salarios, unas condiciones ambientales, laborales dignas para quienes están tras los productos, pues permite ese mismo ingreso, pero permite que las comunidades tanto mejoren en las capacidades gestoras y de comercialización, como en las escuelas, como aquello en lo que decidan invertir según su propio criterio en sus comunidades. En este caso habla de las escuelas, de casa para los maestros y para la formación. Y esas son las, digamos, opciones que las propias comunidades tienen con ese ingreso extraordinario que no es ni una subvención ni gratuito, es el fruto justo de su trabajo. En este caso con el café, y con un café espléndido, por cierto, con un chocolate que lo es también. Y desde esta semana tienen 6 variedades más de chocolate y 6 variedades más de café de gran calidad en nuestras tiendas. Cosa que es una faena para los que nos gusta el chocolate especialmente, y claro, trabajamos encima de la tienda, en un caso en el de Barcelona, debajo de la tienda en otro Madrid, pero al lado, en cualquier caso, y esto es una auténtica faena porque caemos en el chocolate de una forma regular. En el café algo menos, en el café algo más en casa. Bueno, pues vamos ya, digamos, acabando, porque los dos temas últimos eran algo más breves, ¿no? Pero sí les decía que quería comentarles sobre cómo rendimos cuentas. Este es un acto de rendición de cuentas, pero sí, al hacerlo, poderles explicar qué mecanismos tenemos, tanto externos como internos. En el ámbito externo, desde hace muchos años y por obligación legal, tenemos una auditoría externa anual de todas nuestras cuentas, que emiten los auditores un informe que se publica en nuestra web y que es extremadamente útil. Lo es porque nos hace falta, porque es el que da fe de que nuestras cuentas están bien. Pero no solo eso, ya se han convertido, con los que estamos trabajando ahora llevan 5 o 6 años, y ya se han convertido también en unos asesores. No tenemos ninguna salvedad, pero siempre hemos trabajado, cada vez hay menos, pero durante varios años ha habido puntos para mejorar
y, por lo tanto, hemos podido tener un plan de mejora de nuestros procesos financieros, de nuestras asignaciones, de nuestro control interno, del gobierno financiero, del hecho de que el departamento financiero tenga todo el control. En fin, ha habido varias líneas que hemos estado trabajando con ellos. Por lo tanto, es algo más que simplemente el hecho de que una auditoría externa dé una garantía sobre nuestras cuentas, que lo es. Para la financiación pública, especialmente para la financiación pública de administraciones públicas españolas, estamos sujetos a la ley de subvenciones, que es extremadamente estricta una vez que se ha concedido. ¿Cómo se concede? Saben por los medios y por los casos que hay casos para todo, pero una vez que se concede, la rendición de cuentas es muy estricta, especialmente en lo financiero contable, en el hecho de la justificación de cada uno de los gastos, y en el caso de la cooperación para el desarrollo, de una forma especial, incluso a veces de una forma un poco absurda, porque no se pone tanto peso en el impacto, sino en la facturita que hay algunas veces que es muy difícil en las condiciones extremas en las que estamos, pero aún así se cumple en el máximo. Cada programa tiene su propia auditoría añadida a la conjunta y una evaluación de cómo se ha llevado a cabo, de sus resultados y de sus objetivos. Rendimos cuentas en actos como este y de una forma pública en nuestra web y en nuestra memoria, y luego formamos parte de diferentes esquemas de transparencia y de rendición de cuentas. Estamos citando dos, pero hay más: uno de la coordinadora de ONGDs, otro de la Fundación Lealtad, que cada uno mira algunos indicadores de buen gobierno, del rol que el patronato tiene, de cómo se reúne, de las actas, de su función, de la transparencia, del consejo de dirección, de los órganos ejecutivos, toma varios indicadores. En el caso del de la coordinadora, no recuerdo más, unos 60 indicadores aproximadamente, y con un análisis externo también, por lo tanto, con un factor y con una línea para poder mejorar en cada uno de ellos en caso de que no se hayan alcanzado los máximos. Eso mismo ocurre en el ámbito internacional. Formamos parte de la Carta de Responsabilidades de las ONGs internacionales, y como en el caso anterior, no es simplemente firmar algo y ya está, sino que hay un mecanismo de verificación de que cada ONG, en este caso somos las ONGs grandes, como los Oxfams, que firmamos esa carta, cumplimos con lo que estamos firmando y se mira una vez al año. Y luego hay estándares específicos para algunas áreas. Quizá donde es más claro es en la acción humanitaria, en este caso es el Proyecto Esfera, que lo que define, por ejemplo, son las cantidades mínimas. No sirve decir yo aseguro el agua a los refugiados malíes en Burkina Faso o en Mauritania. No, si queremos decir que somos un actor humanitario de, digamos, calidad y con una garantía y con una capacidad, hay que garantizar unas cantidades mínimas por cada refugiado y con una calidad mínima. Y esto está arreglado y se mide, y hay, por lo tanto, una fuente para la verificación, para la autoverificación, y es una exigencia, y para una potencial, y pasa a veces desde los financiadores, verificación externa. Y luego rendimos cuentas de una forma legal, a donde estamos adscritos, que es al Protectorado de Fundaciones de la Generalitat de Cataluña por nuestra fundación. Pero en el ámbito interno hay más, o sea que no es solo esto, hay una auditoría interna, y hay una persona que es la auditora interna, y es la única persona de todo Oxfam Intermón que no reporta directamente a mí como director general, sino que reporta al patronato de la fundación de una forma directa. Está adscrita luego a una unidad operativa, pero a quien reporta es al patronato y tiene acceso libre vía el tesorero del patronato, que como saben es un órgano voluntario, pero es el máximo órgano de gobierno de la fundación, y quien me seleccionó a mí en su día y a quien yo rindo cuentas. La auditora interna tiene acceso directo y tiene libertad para acceder a cualquier programa, cualquier unidad, cualquier cuenta, cuando quiera. Dicho esto, hacemos planes también con ella, como es lógico, para orientar, manteniendo toda esa libertad, para orientar aquellos puntos donde creemos que hay una fragilidad mayor, y en estos últimos tiempos lo que ha hecho ha sido fundamentalmente países donde tenemos unos riesgos mayores,
y donde hay una dificultad mayor, y tanto desde lo preventivo, realizando misiones, auditoría, con sensibilización sobre los sistemas de control preventivo para los fraudes, con detección de riesgos, pero también de forma reactiva cuando nuestros sistemas de control detectan que hay algún fraude. Y sí que detectamos algunos casos donde tenemos fraude, y esto era el, digamos, ejemplo que les quería contar. Lo hice público cuando se supo en un artículo en la prensa el hecho de que lo habíamos tenido y cómo habíamos actuado ante él. Es precisamente en la respuesta humanitaria con los refugiados malíes en Mauritania, en la frontera, en la base Kaedi. El administrador de la base cometió fraude y robó dinero de esa administración y se fugó con él. Las condiciones son condiciones muy extremas, como estoy diciendo. No es un lugar donde haya bancos, no es un lugar donde se compre con facilidad el tubo que hace falta no hay 3 proveedores, no, por lo tanto estamos en esa situación extrema donde eso no nos exime de la responsabilidad de tener los máximos controles, pero sí hace que estos sean más complicados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues lo que es obvio: 1, contarlo; 2, actuar con toda la contundencia, y estamos persiguiéndole con orden Interpol, tanto ante la justicia chadiana, es un chadiano, como ante la mauritana. Acabó apareciendo en Mali, pero salió, y aunque nos cueste dinero, le vamos a seguir persiguiendo por la vía judicial, como es lógico, haciendo saber a todo aquel que está en contacto con Oxfam Intermón que así es como actuamos, pero por otra vía en el fortalecimiento de nuestros sistemas y de nuestros procesos para que no ocurra, para saber en cada caso cómo se debe fortalecer para que no pase otra vez. Creo que son sistemas los que tenemos fuertes y sobre todo actuamos con toda la contundencia cuando se da algún caso. Y por último, el Oxfam 2020, el Oxfam del 2020. Esta es una reunión, no se ve mucho, pero bueno, somos los directores ejecutivos de los 17 Oxfams en ese momento, más la directora ejecutiva de Oxfam Internacional, que es una mujer ugandesa desde hace 1 año y medio, Winnie Byanyima. Reunidos lo hacemos 2 veces al año. Somos conscientes que el mundo cambia, es obvio, y nuestra actuación y nuestra misión también. Y hay capacidades nuevas en los países. La desigualdad entre los países se ha reducido de forma general en los últimos años, mientras que, como decía Francesca antes, la desigualdad dentro de los países se ha incrementado en prácticamente todos ellos. La mayor parte de las personas pobres viven hoy en países de renta media, que podrían generar suficientes recursos para poder atender sus necesidades. Hay otros, y hemos visto ejemplos, muy especialmente en África, pero también algunos casos de los de América Latina y Asia, donde la cooperación aún hace falta y de una manera fuerte. Pero en otros lo que hace falta es una cooperación que catalice, que traslade conocimiento, que haga de fortalecedor, que fortalezca a la sociedad civil para generar cambios, para influir en cambios estructurales dentro de los propios países. Y esto, y en un momento de cambio en la cooperación internacional para el desarrollo, nos ha llevado a una integración mayor entre los Oxfams, aunque mantenemos cada uno nuestra figura legal, autónoma, pero sí vamos a hacer más cosas más juntos, con una especialización mayor, no todos haciéndolo todo, sino haciendo más de algunas pocas cosas para el conjunto y, por lo tanto, siendo más eficientes. Y esos son los 3 vectores de ese cambio del Oxfam 2020. Por un lado, ser más simples y más eficientes, contar con servicios compartidos, aquello que sea más barato hacerlo juntos, hagámoslo, muy especialmente si no tiene valor añadido. Es tener estructuras más únicas y, por lo tanto, también más sencillas y más eficientes. Un conocimiento para influir. O sea, creemos que el cambio se produce desde las personas, desde las comunidades, pero a partir de ahí, de la capacidad y del poder que las personas y las comunidades tienen para generar cambios estructurales. Y para eso el conocimiento, la experiencia acumulada, y como Oxfam tenemos en muchos países, la podemos poner al servicio de ese cambio y de esa influencia, quizá con una intensidad y una calidad mayor de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y por último, y esto es especialmente importante, un equilibrio norte-sur más fuerte.
Estamos hablando de un cambio de paradigma en la cooperación internacional, de la que somos parte desde hace más de 60 años, de la verticalidad de quien tiene a quien no, del norte hacia el sur, sí, todavía una función de redistribución, porque hace falta ayudar, hace falta cooperar, pero desde un sentido de horizontalidad mucho más fuerte. Y, por lo tanto, estamos viendo, digamos, emerger Oxfams en los países. Y hay un Oxfam India, hay un Oxfam México, está a punto de ser formal Oxfam Sudáfrica, Oxfam Brasil, y en el futuro lo habrá en Colombia, en Indonesia, en Turquía, Ghana, países que tienen capacidades y que, igual que Oxfam Intermón está enraizado en la sociedad española, pues Oxfam México lo irá estando cada vez más en la mexicana, y Oxfam Intermón seguirá cooperando con Oxfam México, pero con Oxfam México, que es un actor social en el país y que a su vez es quien tiene relación con las organizaciones locales. Por lo tanto, con un equilibrio mayor en esa relación de la que se ha dado hasta ahora y que creemos que va muy en línea con nuestros principios. Hay una en la que desarrollaba algo más esto, pero no me pararé en ella, porque ya ha sido bastante y, por lo tanto, un gran gracias. Siempre acabamos con este gracias, pero yo creo que de una forma especial en una asamblea, en un encuentro como este. Gracias por haber estado, pero gracias porque es obvio, pero no por ello es muy importante el que se diga que sin todos ustedes nada de lo que hemos dicho podría hacerse. Y, por lo tanto, esto es tan suyo como lo es nuestro. Así que muchas gracias. Tenemos ahora un espacio para que cualquier duda de lo que ha contado Chema, de lo que he contado yo, o de cualquier otra cosa que hayan visto durante este año o quieran preguntar, lo pueden hacer con toda la tranquilidad del mundo. Un segundo, que a fin de que pueda escucharlo todo el mundo, pasamos un micrófono. Buenas tardes para todos. Yo tengo dos o tres cosillas, una muy tonta, la primera. ¿Qué diferencia hay entre donante y socio? Hace casi luego, viendo la revista y lo que he oído hoy, yo sin saber nada de esto, yo soy un donante o socio, como sea, periódico todos los años y tal, y no sé muy bien, creo que ha dicho usted que entre administración y captación de fondos el 16,5% de lo recaudado, ¿no? Yo hago hincapié en que en la captación de fondos creo recordar que la revista ponía un 8%, creo, pero a efectos de lo que yo me interesa saber, bueno, me interesa, que es que no sé nada, que a mí me parece sencillamente mucho dinero dedicado a este capítulo. Y luego también una curiosidad por mi trabajo y tal, las tasas de escolarización en África, ¿cómo están? Muy bien. Pues, donante socio, usted es un socio, sí tiene cuotas periódicas, porque el donante es esporádico, exacto. Ocasional, lo ha hecho para una situación, para una crisis humanitaria, y si no lo hace en 2-3 años, deja de ser activo, pasa a una categoría inactivo. La captación, sí, está en ese entorno del 8%. Déjeme que antes hable sobre la otra parte, sobre el otro número que podría ser considerado rojo, que es el de la administración. Creemos que claramente nuestra idea es que ese número se contenga al máximo. Hemos hecho procesos de contención de costes. El propio Oxfam 2020 tiene uno de esos vectores, es el de una eficiencia mayor de todos juntos, de hacer, por ejemplo, si vemos que el servicio compartido de sistemas o las compras se puede ahorrar en ellas, vamos a ir a ello. Es obvio, no es ahí donde tenemos valor añadido el que lo haga uno u otro o el de más allá, sino hacerlo de la forma más barata posible, punto, con la calidad que hace falta. Pero hay que verlo también desde otro lado. No somos unos transferidores de fondos solo, garantes de que esos fondos llegan. Eso
No es que sea fácil hacerlo, eso también no es tampoco sencillo. Simplemente el hecho de que nos den fondos y que se coloquen en unas obras que luego tienen sentido y se garantice que se hace bien, bueno, pues es algo que tampoco es fácil, que exige también unos ciertos gastos. Pero en nuestro caso y en el de otras ONGs queremos aportar un valor añadido. Queremos que esos recursos vayan con experiencia, con conocimiento, con conexión para hacer en un momento dado campañas con una calidad programática fuerte, con asesores que realmente aseguren que no solamente llega y se gasta donde se dice que se gasta, sino que se hace el máximo posible para que tenga impacto, para que cambien situaciones como las que estábamos viendo. Y eso hace falta gastar en ello. No es que sea inevitable, es que incluso hay una voluntad de que en esa estructura programática sea una estructura programática orientada al impacto de la manera más económica posible, claramente. A la captación, sí, intentamos que sea lo más rentable posible, pero es inevitable invertir en ello. O sea, es cuando ya no hacemos prácticamente publicidad en televisión, pero sí captamos por la calle y sí se sigue haciendo algunos programas. Hace falta invertir en el mantenimiento de la base social, en la fidelización, en la conexión, y bueno, hemos mejorado la rentabilidad algo más, pero hace falta invertir en ello para poder crecer, precisamente para que ese volumen de captación sea algo más alto. Las experiencias de las organizaciones pequeñas, medianas, que no tienen una, digamos, capacidad, que no tienen una base hacia dónde llegar, es que nunca pueden, o es muy difícil que logren tener esos recursos privados. Yo siempre pongo el ejemplo, Oxfam Intermón, cuando no era Oxfam, era solamente Intermón hace 20 y tantos años, fue pionera en el marketing en el marketing directo, en los anuncios, en la televisión, más las cartas. En ese momento funcionaba, ahora funcionan las redes sociales y funcionan, bueno, claramente que fue una inversión. Buena parte, ciento y tantos mil socios de los 200.000 vienen de ese tiempo y de ese momento en el que hizo falta invertir, pero con un retorno que, si se mira a lo largo de los años que forman parte de nuestra base social, es muy alto. Y el último era las tasas de escolarización. Me pregunta por las tasas escolares en África. Esta es una pregunta muy difícil de responder. Solo que se haga la traslación a Europa. ¿Cuáles son las tasas escolares en Europa? Sería muy complicado. La realidad de África no es una realidad homogénea, única, hay países. Pero sí que me gustaría contarle una cosa y aprovechar a hacer una recomendación a todos, que es el último informe que hemos presentado, es el informe Iguales. Es un informe que está libre en la web, que se puede descargar y que se le puede echar un vistazo. Y una de las cosas que creemos que es básica en todos estos países es fijar el techo de la desigualdad por abajo, es decir, poner un suelo. Y poner el suelo significa poner una salud y una educación al alcance de todo el mundo. Y le cuento esto porque precisamente en Uganda uno de los ejemplos que cita el informe es que después de poner las tasas escolares a cero, los índices de escolarización aumentaron de una manera considerable. Es decir, que cuando el Estado facilita los derechos a los que todo el mundo tiene, los resultados llegan inexorablemente. Por tanto, al mismo tiempo que exigimos a los gobiernos que cumplan, también queremos buscar de qué manera podemos asegurar que realmente el derecho a la educación, el derecho a la sanidad estén realmente al alcance de todo el mundo. Porque aunque nos puedan parecer algunas tasas escolares muy pequeñas, si no la gente no puede hacerles frente, no vamos a poder salir de ese círculo de empobrecimiento a la que se han visto sometidos. Aún así, sobre tasas, que creo que como lo preguntaba usted, era por qué porcentaje tiene, digamos, acceso, pues a la enseñanza superior. Exacto, sí. Quería saber sobre todo si ha habido recesión en eso.
No hasta dónde sabemos. Lo que le iba a contestar iba un poco en esa línea. Cambia mucho entre los países. Hay países que sigue estando en un 40-50%, muy especialmente aquellos que tienen conflictos. Algunos de ellos estábamos viéndolo antes. Centroafricana, Sudán del Sur. Ahí sí se produce una recesión incluso cuando hay avances. Y sin embargo otros, Uganda es un caso que pueden llegar prácticamente al 100, 80, 90%, algo menos entre las niñas, algo más entre los niños. En esos momentos la exigencia ya empieza a ser sobre la calidad, sobre cuántos años de enseñanza primaria y sobre la calidad. Con lo que nos encontramos es con una calidad baja y con unos años escasos. Es el paso siguiente. Más, hay ahí 3. Vamos allá. ¿Ustedes controlan en el orden en el que quieran. Yo, en primer lugar, 2 cosas. Una primera, daros la enhorabuena. Yo creo por los resultados y por la presentación. En segundo lugar, agradeceros el ejercicio de explicación e información a todos nosotros. Y en tercer lugar, haceros una pregunta que la podéis hacer todo lo sencilla que queráis, porque entiendo que puede ser un poco complicada. Son muchos los frentes que hay abiertos en el mundo hoy en día. ¿Cómo se seleccionan los proyectos o los frentes en los cuales actuar? Muy bien. Tenemos un plan estratégico y somos conscientes de que somos un actor humilde. Y creo que la digamos, humildad en esto no quita el que luego queremos hacerlo bien y lo más que se puede hacer, pero desde esa consciencia de nuestras capacidades reales, por más que Oxfam entero es grande y por lo tanto escogemos unas prioridades, digamos, temáticas antes. Es el ejemplo en acción humanitaria, es el ejemplo agua. No hacemos salud. Hacemos higiene, porque tiene que ver con el agua. Agua, saneamiento, higiene. Y es ahí en donde nos concentramos. Y Médicos Sin Fronteras y Cruz Roja están en el ámbito sanitario y nos encontramos en lo que se llaman los clústeres, la coordinación humanitaria en las situaciones humanitarias y cada uno aportamos nuestra especialización y nuestra responsabilidad. Eso en el ámbito humanitario. En lo que no es humanitario hay 4 ejes, que son esos que decía antes, el de derechos de las mujeres, el de medios de vida, desarrollo económico, seguridad alimentaria, el de ciudadanía voz y el de acción humanitaria que lo he mencionado. Esos son los ejes en el mundo entero para todos los Oxfams. En cada país se cae con una estrategia país, por lo tanto se aterriza, no necesariamente todos se llevan a cabo en el país, se analiza qué es pertinente en ese país, qué tiene sentido y qué capacidades como Oxfam hay por la financiación, por las relaciones con las organizaciones, en diálogo con las organizaciones locales y a partir de ahí es donde se selecciona a veces un único eje de intervención. En Marruecos hoy estamos trabajando el eje de derechos de las mujeres en el sector de la fresa. Punto. Es un gran programa. Fresa. Las mujeres productoras, las mujeres que son empleadas de manera dura por ser suave en el sector de la fresa. Desde ahí, claro, se nos abre el espacio de los derechos de las mujeres de una forma amplia, porque trabajamos una a una con ellas, digamos, aparte de sus comunidades. ¿Por qué? Porque vimos que es lo que más sentido tenía para entrar en un país complejo como es Marruecos, donde podíamos acceder a una financiación, donde había un nivel de relación con las contrapartes fuerte. Ya no hay una selección proyecto a proyecto, sino unas opciones de largo plazo programáticas y de ejes que se llevan a cabo durante años. Había por allí varias. Sí. Ustedes envían un dinero, no sé si a través directamente o a otra estación. ¿Siguen luego el control para ver qué resultados se han obtenido? Por ejemplo, si la inversión que han dado para un proyecto se ha llevado a cabo adecuadamente, se ha fugado el dinero por otras cloacas o eso. Y luego si Intermón Oxfam, me ha parecido también aquí, por lo que he leído en la revista, que en educación no se centra prioritariamente, ¿verdad? Me ha parecido. Quiero aclararlo. Control es el que estaba diciéndolo. Yo creo que es un control fuerte. Es un control fuerte por los mecanismos, porque hay unos mecanismos de informe, de facturas, de rendición de cuentas. Cualquier programa que se financia
a una organización local, cuando es en una situación estable de las de desarrollo o que ejecutamos nosotros mismos en una situación humanitaria, donde somos operativos de una forma directa, sigue todo unos, digamos, procesos bastante pesados. Ahí está ese 8,5, ese 9%, una parte está puesto ahí en esa pesadez, ¿sí? Vamos a darle ese nombre de los procesos de seguimiento y de monitoreo y de control. Pero va más allá, no es una labor fiscalizadora solo, es que estamos en los países presentes codo con las organizaciones con las que estamos trabajando. Por tanto, no es solamente una función de control y de fiscalización, sino de partenariado, de hacer juntos. Cuando eres aliado, sabes mucho más de cómo ese aliado funciona que si solamente tienes una labor fiscalizadora, que claramente está ahí porque hay procesos para ello. Y el sector educativo, no como programas, ya no hacemos programas educativos, sí como campañas y como eje. En el eje de desigualdad sí trabajamos. En República Dominicana, déjenme que lo ponga como ejemplo, estamos apoyando la movilización social por la justicia fiscal. Ahí participan organizaciones de pequeños productores con los que tenemos trabajo de emergencia y de rehabilitación post-tormentas y de desarrollo rural, pero también trabaja el sector educativo, que está pidiendo que se incremente la inversión, digamos, educativa en el país. Nos encontramos en algunas actuaciones, quizá más en ese nivel estatal, pero no tenemos programas directos dentro de esa línea de no hacerlo todo, de hacer 3, 4 cosas, pero hacerlas bien. Unas cuantas preguntas. La primera es con respecto a qué peso específico tiene Oxfam Intermón, por lo menos en la unión entre las otras Oxfam Intermón de Europa. Así como sabemos que en temas de PIB España es el quinto país dentro de Europa, o el cuarto dentro de la Europa continental. ¿Cuál es el peso específico que tiene Oxfam dentro de la Unión Europea? La segunda es la cuestión del declive, del recorte tan tremendo de la financiación por parte de las administraciones españolas. Me parece recordar que ha mencionado que ha bajado de 20 a 5 o a 6, que es una burrada. Ya se nos había advertido, porque ya ha salido esto en otras reuniones anuales. La cuestión es ¿qué esperanzas hay en base al presupuesto que se ha presentado? Si tienen ya alguna información, aunque los presupuestos se aprueban a finales de mes, pero si en los presupuestos presentados ya hay alguna promesa o algún compromiso por parte del Gobierno central o de otras importantes administraciones del Estado español. Y ya la tercera era algo que ha aparecido, pero que me gustaría, si puede decir algo más, ¿cómo se coordinan con otras ONGs que están en la misma línea de actuación? Porque está claro que hay ocasiones en las cuales por un gran hecatombe pues se acude en masa. Haití, el año pasado en Filipinas, etcétera. Pero ahora, por ejemplo, problemas como Siria, que hace falta que unos desplazamientos tremendos de población, y otros lugares. Hay coordinación con otras ONGs que, como ya decía antes, nosotros estamos en una parte de salubridad, y otros, como Médicos Sin Fronteras, están en salud, pero nosotros estamos en higiene. Pero las que están en la misma área, ¿se coordinan con otros ONGs? Bien, pues como Oxfam hay un punto de partida que no es, digamos, equitativo con los países, con el peso que los países en sí tienen. Oxfam ahora mismo hay 18 ya, con Sudáfrica que se ha sumado. La gran mayoría son europeos o del norte, porque también existe Oxfam Nueva Zelanda, Oxfam Australia, Oxfam Estados Unidos y Canadá, que son 2. El Oxfam más grande es el Oxfam inglés, que también el nombre Oxfam sale de ahí, es un 45% de la confederación entera. Y la confederación entera, el volumen de fondos es de 1.000 millones de euros aproximadamente. Es el volumen. Luego es el Oxfam holandés, que es un caso similar a Intermón, se llama Novib. Era una organización con historia y con trayectoria propia que decide Oxfam y la organización en un momento sumarse a la confederación para sumar esfuerzos, pero que ya veníamos de una trayectoria. Somos los dos casos, Novib, Holanda, e Intermón, España.
el holandés es como un 20%, y luego es Intermón. Luego es Intermón, muy cerca ya de los dos siguientes, Estados Unidos y Australia. Con 80 millones somos el tercero de más volumen. No necesariamente, no se mide, no es un accionariado, no hay un peso, no es como el Banco Mundial, donde se pesa en función de cuántas acciones se tiene. Algo de eso sí se da, para ser honestos, tampoco seamos naif, pero precisamente es una de las cosas que se quiere romper con este reequilibrio norte-sur, y es que los más grandes colectivicemos algunos esfuerzos y cedamos ese poder que nos da nuestro peso a los Oxfams algo más pequeños, y entre los pequeños están, curiosamente, Alemania, Francia, que son Oxfam muy chiquititos y que es importante que crezcan, o muy especialmente los nuevos que están emergiendo en Brasil, en México y en el futuro en países algo más pequeños como Colombia, Ghana u otros. Eso es más o menos el, digamos, equilibrio. Los presupuestos generales del Estado a última hora subieron un poquitito, 27 millones de euros, si no recuerdo mal, en el conjunto, pero claro, estamos hablando de una caída de lo que fueron casi 5.000 millones de euros en ayuda oficial al desarrollo en el 2007-2008, a empezar a caer en el 2009, o sea, ya con el gobierno anterior y en el 10, y prácticamente quedarse ahora en 1.600, en el entorno de 1.600, de los cuales una parte muy gruesa son contribuciones obligatorias, o sea que no es una decisión del propio gobierno, sino que a la UE, a la Unión Europea, España le debe poner 700 millones sí o sí para la cooperación de ámbito europeo, y al Banco Mundial una cantidad y a las agencias de las Naciones Unidas otras. Por lo tanto, lo que queda de cooperación española es muy reducido y con una estructura que estaba hecha para unos volúmenes anteriores. Por lo tanto, no. Y lo que nos preocupa más no es tanto el que no haya el crecimiento presupuestario aún, sino que no atisbamos una voluntad política fuerte de que esto forme parte de la acción exterior, incluso desde argumentos de peso estratégico de España. Hoy es muy difícil ir por el mundo, estar en el Consejo de Seguridad, como va a estar España desde el 1 de enero del año próximo, sin una cooperación fuerte. Es como ir tuerto. Está usted tuerto, puede estar, pero hombre, no está igual que si ve usted con sus dos ojos, ¿no? Ese es un poco lo que intentamos decir, y bueno, se nos dice que irá creciendo, pero por ahora no se atisba mucho. Hemos tenido a compañeros hasta hoy mismo en el Senado, como tuvimos la semana pasada en el Congreso de los Diputados, intentando convencer a diputados uno por uno de que valía la pena hacer este cambio. No sé si hoy o mañana votan definitivamente en el Senado, porque no tengo información de si ha entrado hoy en la votación, si no será mañana, pero nos han puesto unos mecanismos de votación que impedían votar la enmienda de cooperación por separado, con lo cual no tiene ninguna opción de salir adelante, ¿no? Pero estamos ahí hasta el último minuto intentándolo todo, intentando convencer uno a uno a los diputados para que cambien su voto. Y es muy difícil argumentar luego, es decir, esto lo estamos ligando también con las vallas, ¿no? Es decir, que, bueno, pues cuanto menos, no es la cooperación solo, pero la cooperación influye en el desarrollo y en las situaciones humanitarias. No digamos, encaja, por más altas que las vallas sean, no va a funcionar. Y el último, de la coordinación entre las ONGs en las situaciones humanitarias, es muy fuerte, y es muy fuerte por pura necesidad, y se ha ido acentuando, muy especialmente entre las grandes. Ahí sí que, sobre todo en las crisis humanitarias como el terremoto Haití, como el tifón, francamente, las organizaciones pequeñas, el rol a veces es mejor que puedan aparecer después, pero no en el momento urgente, donde son las grandes agencias de Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF, OMS menos, quizá estas dos con una mayor intensidad. Es Naciones Unidas quien asume la coordinación junto con el gobierno de ese país en función de las capacidades que ese gobierno tiene.
En el terremoto Haití, por ejemplo, la capacidad se fue al suelo porque se cayeron los propios edificios de los ministerios. Entonces, es Naciones Unidas quien asume ese rol y hay una coordinación muy fuerte y muy mandatoria. O sea, es que no cabe el que uno se salga en las situaciones humanitarias y casi con una preasignación de las capacidades en función de ese valor añadido y de esa especialización para tener temas sobre seguridad y coordinaciones de ámbito temático. Entonces, ahí es muy estrecha en un sector, en el de agua o en el de educación o en el de salud, pero también intersectorialmente entre las organizaciones y entre las personas. Es decir, es una situación extrema. Yo he estado en alguna situación, no vengo tanto del ámbito humanitario como del desarrollo, pero en alguna situación humanitaria sí he estado y hay una conexión entre los equipos tan estrecha que eso hace también, ese contacto humano es crítico también. En desarrollo ya la cosa va un poco más según voluntades y creo que aquí el factor crítico es el valor añadido. Creo que la colaboración per se no es necesariamente buena. La colaboración tiene que ser si aporta un valor añadido cada uno que se complemente y que realmente, estando juntos, haga que el impacto vaya a ser mayor. Hay muchos casos en los que pasa. Hay otros en los que está bien que cada uno tenga su propia actuación con las organizaciones con las que colabora y que pueda aportar aquello de lo que sabe. Pero ahí hablo más de situaciones estables. ¿Más? ¿Había dos o tres? Sí, respecto a las crisis humanitarias que has nombrado a raíz de la anterior, ¿cómo valoráis la presencia militar que hay en cuando hay crisis, pues en terremotos o lo que sea, si la valoráis excesiva, si la veis necesaria, si es fácil colaborar con ella? En segundo lugar, relacionado con la campaña de presencia en prensa con medios, como han dicho en el vídeo, sensibilizados con la desigualdad, ¿cuáles hay? En concreto, ¿qué colaboraciones hay con qué medios? Yo conozco la de la revista Jot Down y la del diario. Imagino que habrá más, no sé si estas siguen. Y en tercer lugar, me gustaría saber poder hacerme una idea de cómo se seleccionan a estos productores. En concreto, habéis puesto el ejemplo del café, pues en Ghana, creo. Pues ¿cómo se seleccionan, más o menos, para hacer una idea? A ver, sobre el tema militar, no nos oponemos, no hay una posición de no nunca, pero sí hay una prevención. Y la prevención tiene dos componentes. Una es la imparcialidad, la acción humanitaria, y está así dicho por el derecho internacional humanitario, tiene que ser imparcial y ser percibida como imparcial, muy especialmente en una situación de las de conflicto. Entonces, en una situación de conflicto, juntar la acción humanitaria con una fuerza de interposición, con un mandato de paz desde Naciones Unidas, hace falta separar, hace falta hablarse, pero hace falta también hacer una diferenciación muy clara de que la acción humanitaria no conoce partes. Ahora hay algún caso, Siria está siendo un ejemplo tremendamente difícil, porque el mandato humanitario exige llegar a todos los desplazados internos, muy especialmente a los desplazados internos, porque a los refugiados que han ido a los países vecinos, al menos se puede acceder, pero a los desplazados internos, y además están hasta ahora en 2 y ahora ya no se sabe en cuántos frentes y en cuántos bandos. Cómo acceder a ellos de una manera imparcial ya es muy difícil. Si se confunde con una actuación militar, es prácticamente imposible. Entonces, ese es la primera, digamos, una prevención fuerte, y la segunda es coste. Si hemos visto algunas operaciones, y aquí sí hablo de situaciones de las de emergencia por desastres, donde la relación coste-acción no tiene una comparativa con la que las organizaciones humanitarias que estamos especializadas en la acción humanitaria podemos tener. Dicho esto, sí, hay algunas situaciones en las que sí que cabe.
Y de hecho, ahora con el ébola hemos hecho un llamamiento a que pueda haber una participación de Fuerzas Armadas para fortalecer los controles de las zonas, para realmente esa prevención se pueda hacer de una manera más mandatoria. O hay unas situaciones en las que los equipos logísticos y de grandes obras es muy difícil que lo puedan tener si el gobierno no lo tiene, que desde las organizaciones estén. O sea, hay casos en los que sí, pero con esas dos prevenciones. Y los medios, afortunadamente, los medios se han abierto y existe Jotdown y el propio diario y otros, e incluso en los grandes medios, en los medios tradicionales, en el mundo, en el país, hay espacios donde podemos hablar sobre Sudán del Sur, donde podemos hablar sobre la República Centroafricana o sobre otros temas que son de un digamos, interés. Pero y esta es una de mis discusiones a veces con el equipo, porque el equipo hay algunas veces que dicen, hombre, pero vámonos a ese espacio en donde estamos aquellos y aquellas que nos interesa. Y yo siempre digo, bueno, hay que conseguir que Sudán del Sur se hable en el intermedio. Digo esto por decir algo que ven 2,5 millones de personas cada noche. Y sí, y conseguimos que el intermedio fuera a Sudán del Sur, que grabara desde allí, y cuando no era noticia, ni era mediático, ni nada, se levantara Sudán del Sur y la sensibilidad. Los grandes medios y la televisión y las radios siguen siendo críticas y clave para la información en este país, por más que, por suerte, afortunadamente, existen medios alternativos y las redes sociales que hacen que se pueda llegar por otras vías. Y aquí Francesc es un tuitero, yo soy un mal tuitero, más bien vago, perezoso, pero no es el caso Francesc, que es un tuiteador nato. Comercio justo. Te puede dar una respuesta bastante compleja, pero voy a intentar simplificarlo, ¿no? Creo que básicamente con 2 criterios, aunque luego te los matematizaré y te ampliaré alguna cosa más. El primero es que sea en comercio justo. Y esto parece una obviedad, pero no lo es, porque para que un producto sea de comercio justo tiene que pasar unas certificaciones y no son fáciles de pasar. Y por tanto, cuando decimos que los productos que vendemos son de comercio justo, es porque hay alguien que ha verificado que son de comercio justo, y esto implica cumplir una serie de condiciones que no son fáciles de cumplir en muchos casos y que las podéis encontrar en todas las webs de comercio justo. Y el segundo criterio es hacer un poco de balance. Hay países con los que hacer comercio justo es sumamente fácil y hay países en los que hacer comercio justo es bastante más complicado. No sería correcto por nuestra parte trabajar solo con aquellos que es muy fácil, porque en lo cual, y aquí sí que tenemos que tener un balance entre los que es más fácil comprar, es más fácil tener los productos a tiempo, a plazo, y aquellos en los que es más complejo porque la situación del propio país hace que sea más complejo. Y aquí intentamos hacer un balance. En las tiendas encontráis productos donde es relativamente sencillo comprar e importar, y productos donde muchas veces incluso hay un asesoramiento por nuestra parte a cómo hay que producir, cómo hay que mejorar, porque forma parte de este proceso de apoyar gente a salir adelante. Dichas estas 2 condiciones, el tema del café, por ejemplo, es mucho más complejo. El café que se toman todos ustedes tiene una calidad más o menos estándar, y eso se consigue con mezclas de diferentes cafés. Aquí tienes que conseguir cooperativas de café de comercio justo, pero conseguir las mezclas según las producciones de cada año es un tema bastante más complejo que requiere muchas veces equilibrar entre productores de un lugar o de otro para que la mezcla final sea mínimamente homogénea. Había más por allá. Sí, yo, más que una muy breve pregunta que os voy a hacer al final, quiero dar un muy breve testimonio. Casualmente he tenido que viajar recientemente a Asunción, capital de Paraguay, y ahí se han dado este año unas inundaciones, no las máximas, pero sí de las muy importantes que han tenido en la capital, concretamente pues unos impactos brutales y hasta 60.000 desplazados.
Mi trabajo tenía algo que ver con eso, pero bueno, fui testigo de los campamentos de desplazados que la Secretaría de Emergencia Nacional de Paraguay pues ha tenido que montar durante el verano de forma emergente, etcétera, etcétera. Y la casualidad de que visitando uno de estos campamentos con uno de los ingenieros, arquitectos que coordinaba las instalaciones, la casualidad que preguntándole por, oye, ¿y quién ha instalado estos servicios? Los grifos, etcétera, etcétera, a raíz de lo que has dicho del tema sanitario, del agua, vuestra especialidad, me contestó Oxfam. Entonces, simplemente comentar lo que a mí, bueno, me sorprendió gratamente siendo socio. Me acabo de enterar que soy socio, no donante. Y bueno, simplemente deciros eso, ¿no? De que sin buscarlo me lo encontré de repente, pues una situación realmente muy recurrente, porque además son temas que allí se producen casi cada 2 o 3 años, en este caso con mayor intensidad. Y bueno, simplemente ver que realmente algo se hace con el dinero. La pregunta quizás a mí me reconfortó y preguntaros simplemente si Oxfam Paraguay de alguna forma está ligada con vuestra coordinación desde aquí o si es independiente, simplemente esa pregunta. Sí, hasta ahora sí, y con el Oxfam 2020 también, pero de una forma diferente. O sea, hasta ahora es del marco geográfico de Oxfam Intermón, el director de Oxfam Paraguay, Óscar López, es paraguayo y, digamos, su responsable directo es un director regional para América Latina de Oxfam Intermón y, por lo tanto, es un país, de hecho, es un país, además, en el que solo Oxfam Intermón está. Por lo tanto, con más motivo, hay otros, Haití, hay 5 Oxfams hasta ahora, ¿no? Esto con el Oxfam 2020 va a cambiar y ya va a ser una estructura Oxfam. Ni Oxfam Intermón solo, ni Oxfam Inglaterra, sino una única estructura Oxfam. En el caso paraguayo no se notará apenas porque ya era un único Oxfam, pero en otros países como en Haití sí. En Haití de 5 pasará a un único equipo bajo el director país y por lo tanto creemos que también con una eficiencia y con un impacto mayor. Y los diferentes Oxfam vamos a contribuir a esos países. Entonces, nuestra esperanza, por ejemplo, dentro de lo que es Oxfam hoy para Paraguay, es que no solamente Oxfam Intermón tengamos interés en la cooperación con Paraguay, sino que se sume algún Oxfam más en esa única estructura, pero con una contribución de fondos desde Alemania o desde Estados Unidos o desde otros países, porque es un programa chiquitito, es un país pequeño, como saben, ¿no? pero es un programa pequeño que podría crecer algo más. Hay un muy buen ejemplo con el tema tierras, hay una acción humanitaria con prevención. Yo creo que de las cosas, digo, es un auténtico lujo tenerle con el testimonio. Y es muy interesante ver que es de las zonas en el bañado, que es donde una parte de las inundaciones se estuvo produciendo, es una zona baja próxima a los vertederos. Estábamos haciendo un trabajo de prevención ante inundaciones con los niños y con las niñas y con los jóvenes y con las redes comunitarias, además de cuando llega el agua. Bueno, ahora me ha tocado el turno, menos mal, porque llevo esperando. Se me oye, ¿verdad? Es que son un poco largos hablando, estoy de acuerdo. Bueno, no, perdón. Yo no sé, a lo mejor ya se ha mencionado, pero yo tengo la enorme curiosidad con un proyecto concreto. Los proyectos de desarrollo en los países, sobre todo, en mi caso, estoy interesada por unos proyectos que se acaban de terminar en Mozambique, concretamente, proyectos del agua. En el África subsahariana en general. Vamos a ver, está muy bien, me parece perfecto que los líderes que se responsabilizan de la puesta en marcha de esos proyectos, en el caso de Mozambique, se han construido y se han financiado desde determinadas colaboradoras de Oxfam unas represas porque el problema del agua es acuciante, como en casi toda la África subsahariana. Me ha impresionado mucho y me sigue impresionando ver ese agua sucia que bebe la gente y que beben los niños y que causa desnutrición y muertes infantiles, y eso me parece terrible. Bueno, para no extenderme, quiero decir que ¿qué criterios sigue Oxfam pues para seleccionar los líderes comunitarios?
porque obviamente hay que delegar en el liderazgo comunitario. ¿Cómo se seleccionan, cómo se controlan, cómo se consigue gente preparada? Punto 1. Punto 2, no solamente gente preparada y líderes que arrastren al resto de sus comunidades, de sus propias comunidades, sino personal técnico de alguna manera, porque en el caso del que estoy mencionando, que son las represas de Mozambique, bueno, de unas aldeas, de unos, no ni siquiera aldeas, asentamientos por ahí en el último rincón del mundo, se han construido una serie de infraestructuras muy primitivas, pero infraestructuras para que trasladen el agua de esas represas de la época de lluvias, que creo que tienen una capacidad de 2.000 litros aproximadamente, afortunadamente desde mi punto de vista, y se han construido unas canalizaciones, etcétera. Y esto lo hago extensivo también a otros proyectos de desarrollo. ¿Qué criterios y qué seguimiento y qué control hay para seleccionar esos comités de las propias comunidades? Y después, evidentemente, el seguimiento y la responsabilidad que eso conlleva, no solamente a nivel de infraestructuras construidas, etcétera, sino también a nivel de financiación, porque he oído decirles que hay aquí auditorías, que cosa que me parece fantástica. Yo tengo gran confianza en la Fundación Lealtad, concretamente. Conozco un poco por dónde van estas cosas. Y bueno, pues más o menos eso quiero saber. A mí me preocupa, no, tengo enorme interés en saber concretamente el proyecto de Mozambique y similares, porque Mozambique es un ejemplo más. Sí, quizás sobre un caso concreto me costaría, si no he estado en estos 2 años y medio, he ido a 8 o 9 países, pero pues no, a nivel generalizado. No a Mozambique, aunque Mozambique fue uno de los primeros países que visitamos y que fuimos juntos, además, Francesc, que era el coordinador de África, de Sudáfrica. Bueno, esto se acaba de inaugurar, hará un mes escaso. Hablo hace un mes escaso o un mes o una cosa así, pero bueno, lo hago extensivo al resto de proyectos. Sí, igual en otros. Yo creo que hay dos, digo, por hacerlo algo simple, hay dos equipos o dos espacios de gente, personas que están colaborando para que los diferentes programas, como los de agua, como los de seguridad alimentaria, salgan para adelante. Unos son equipos técnicos que pueden estar o bien en el equipo de Oxfam Intermón, en un país de desarrollo medio y con una estabilidad fuerte. Los equipos Oxfam Intermón son muy reducidos y los equipos técnicos suelen estar en las contrapartes, lo que llamamos las contrapartes, que son las organizaciones, digamos, locales, las ONGs de ámbito local. Somos más pequeños nosotros y lo que pretendemos es que sea ese tejido local propio, social, el que realmente crezca y el que tenga si es así y el que tenga rol. Pero yo pregunto, y luego están los líderes comunitarios, que no es exactamente lo mismo, que es la propia población, que totalmente de acuerdo, hace falta trabajar, no se trabaja a veces en situaciones de necesidad extrema, digamos, trabaja en situaciones humanitarias extremas con la población en general, con una detección de los beneficiarios uno a uno, pero en muy poco tiempo se vuelven a desarrollar las organizaciones comunitarias, con un componente además cultural, étnico, a veces religioso, fuerte. Y creo que uno de los principios primeros es el respeto a los liderazgos naturales. Creo que es algo de lo que hace falta partir, lo cual no quiere decir que solo y ya está, y que todo lo que llegue desde lo natural, desde las propias comunidades, sea con lo que haga falta trabajar. Claro que hace falta tener unos mecanismos de conexión, de chequeo, de que esos liderazgos tienen capacidad, tienen la legitimidad, tienen escucha, realmente son líderes no por poder, sino por autoridad, o sea, porque hay una autoridad que la gente se la ha dado para que lo sean. Y en esas situaciones, si tienen las suficiente capacidad, seguramente no la tienen, ahora voy a la parte capacidades, pero sobre todo si la legitimidad está,
Y si los mimbres están, entonces es con los liderazgos con los que trabajamos. Y entonces una de nuestras funciones clave, da exactamente igual que el proyecto, que el programa sea de derechos de las mujeres, de agua, de seguridad alimentaria, en cualquier sector, uno de los ejes clave es el fortalecimiento de esos liderazgos y las capacidades. Y creemos que de esto algo sabemos porque llevamos mucho tiempo y hemos cometido errores. Entonces, de los errores se sabe. Y claro que hay fallos, pero estamos convencidos que ese fortalecimiento de capacidades de los líderes con la legitimidad en las comunidades, y la legitimidad no se queda solamente en las propias comunidades, son líderes con una capacidad de conexión con las estructuras formales, con las municipalidades, con las instituciones de ámbito estatal, con las supracomunidades, con el sector privado cuando lo hay. Bueno, ese rol de capacidad de la sociedad y de las propias comunidades a través de sus líderes y de facilitar la articulación con otros actores, creemos que es algo que intentamos hacer siempre. Y el chequeo es lo natural y que tengan una legitimidad fuerte y unos mimbres para poder fortalecer esas capacidades. No necesariamente que cuenten con esas capacidades. Sí, pero a mí me llama mucho la atención el tema de la cualificación, porque hay que tener una mínima cualificación para hacer una red de tuberías o... Ahí hay una parte técnica. Piense que la parte técnica, eso no está tanto en el lado del liderazgo de las comunidades como de los equipos técnicos, bien de Oxfam cuando no existe organización local, bien de la ONG local. Los equipos técnicos suelen estar en el otro lado. El liderazgo comunitario es el que asegura la inserción de esa técnica agraria, de ese programa de agua en la vida económica y en la vida social que las comunidades, que los pueblos tienen. No es quien tiene el conocimiento técnico experto, que se viene más desde la ONG. Perfecto. Y por último, simplemente decir que celebro muchísimo, y me ha parecido una noticia fenomenal, los proyectos para 2020, porque es muy importante desde mi punto de vista que haya una red extensísima. Cuanto más extensa, mejor. Muchas gracias. También creemos eso. Hay aquí luego otras dos. Sí. Vamos a hacer una cosa, vamos a juntar las preguntas porque nos queda un cuarto de hora y luego intentamos contestar a todos juntos. Vale, rápido. Felicidades por la campaña del agua y felicidades por haberle hincado el diente, entre comillas, a la injusticia económica. Me parece muy bien, no solamente las propias campañas, sino también los informes. Y dos preguntas y una petición. Primera, ¿para cuándo los socios de Intermón tendremos un 900? Y segunda, ¿estáis pensando en la hipotética hecho de que haya un tercer Trailwalker en España, teniendo en cuenta el dinero que se ha conseguido en estos dos últimos? Y la petición sería, imaginaos que sois un captador en la calle y qué cosas le diríais a la persona que habéis parado para conseguir que se haga socio de Intermón. Gracias. Nos la vamos repartiendo también. Enhorabuena, me siento muy orgullosa de pertenecer a esta Intermón Oxford. Y mi pregunta es que el año pasado nos hablaron del control de la natalidad y este año parece que no he oído mucho. ¿Cómo tenéis eso? Porque a mí me parece que una mujer, si tiene que parir todos los años, pues le quita libertad, le quita, en fin, puede atender peor a sus hijos, puede atender peor al trabajo, y a mí me parece un tema importante. Hola. Yo quería saber el tema de la agricultura tradicional, que algunos productos vendéis en comercio justo. Quería saber si eso va de la mano con la agricultura ecológica, o sea, no se ponen pesticidas, todo el tema este. Bueno, una pregunta al hilo del tema de los liderazgos que ha surgido y el programa este que tenéis de lucha por los derechos de las mujeres en Marruecos. ¿Cómo conjugáis
ese liderazgo que teóricamente, o al menos en lo que nosotros conocemos aquí del mundo musulmán y los derechos de las mujeres, cómo es ese difícil equilibrio, imagino. Y bueno, pues muchas gracias por el trabajo, por vuestro trabajo. Pues, vale, empiezo yo con estas. Sí. Perdone que se intervenido. Simplemente decirle que qué presión hace a los gobiernos Intermón para que vaya asumiendo los problemas de su país, porque siempre poniendo parches no puede ser. Si no actuamos de cara al gobierno para que asuma sus propios problemas de país, no veo nada. Vale, pues me imagino que soy un captador de la calle. Y la verdad es que un captador de la calle trabaja con una premisa que es básica. Difícilmente alguien que vaya a parar en la calle se va a hacer socio de Intermón por lo que yo le cuente en ese momento, sino porque probablemente ya conoce Intermón y lo que le estoy ofreciendo es la oportunidad de concretizar lo que en algún momento había pensado. Pero si no fuera el caso, la verdad, llevo 27 años trabajando en Intermón. He estado trabajando desde proyectos en Bolivia, he estado llevando proyectos en África Austral y me costaría poco convencerle de que vale la pena. Básicamente porque es una entidad que me quiero mucho, es una entidad que es capaz de estar al lado de las personas en muchos países, que es capaz de tener un departamento de estudios que propone alternativas a gran escala, que es capaz de ofrecernos soluciones en el día a día como son el comercio justo y que es capaz de combinar todos estos espacios con, por ejemplo, atender a la gente en una acción de catástrofe. Difícilmente va a encontrar en el mercado otra ONG que sea capaz de hacer todas estas cosas juntas y tan bien hechas. Oye, agricultura, sí. Esta la contesto bastante rápido porque la mayor parte de productos de comercio justo proceden de grupos con una sensibilización tal que por el mismo esfuerzo de obtener la certificación de comercio justo y por lo que creen en la agricultura ecológica, la mayor parte de productos son bio. El 900, no lo sé, no les sé contestar, entonces con absoluta honestidad, pero lo que sí que hago entonces no es tanto dar respuestas, sino que dármelo como una sugerencia para que a los del departamento marketing, que son los que tienen el call center, hablarlo con ellos. Sí que digo, aprovecho para contar una pequeña anécdota, no es la palabra, un hecho, y es que tenemos claro una plataforma, un call center, donde todas las diferentes llamadas, tanto las que se hacen hacia afuera como muy especialmente las que recibimos de, digamos, ustedes, un alta, un tema fiscal, algo que se quiere variar. Y esto está hecho en colaboración con la Fundación Integralia de la empresa de DKV, que tienen una fundación con discapacitados, con una capacidad amplísima y con una atención espléndida a nuestros socios y nuestras socias y bueno, yo he estado con ellos hace poco con una estabilidad que conocen Oxfam Intermón casi mejor que yo y seguramente podrían responder a buena parte de lo que están preguntando ustedes, incluso seguramente a lo del número 900. Pero esto nos lo tomamos como una sugerencia. Un tercer trail walker, para los que no lo conozcan, el trail walker es una marcha de 100 kilómetros que por equipos de 4 equipos que andan juntos los 100 kilómetros, relevos nada, y 2 que hacen apoyo. Y en esto, así como en Twitter, Francesc es muy bueno y yo no, el trail walker yo sí lo he hecho y él no. Y acabé cansado, pero contento. Y se captan muchos fondos, porque esos equipos
no solamente marchan esos 100 kilómetros, sino que cada equipo para poder marchar debe captar 1.500 euros como mínimo. Algunos captan hasta 8 o 10.000 euros haciendo 1.000 actividades. Por lo tanto, la capilaridad es además muy alta. Hemos captado este año, con los 2 trail walkers, un millón de euros limpio, 900 y algo 1.000 euros limpios. Aún así, no estamos seguros de que dé para un tercero. Vamos a intentar asentar el Trail Walker Madrid. El de Gerona lleva 4 años y funciona ya como muy estable, con 350 equipos. El de Madrid empezó por Lozoya, por el valle de Lozoya, desde Rascafría hasta Rascafría, subiendo por la Morcuera, que les puedo asegurar que es una paliza. Y con 150 equipos quizá daría para un tercero por el norte a lo mejor, pero vamos a esperar a que se asienten antes estos dos. Control de la natalidad. Yo no sé si explícitamente estuvimos hablando sobre ello. El año pasado me extrañaría como tal, porque no es un eje como tal, no es un eje expreso. Pero puede ser dentro del eje de derechos de las mujeres, y muy especialmente los programas que hay en América Latina sobre el liderazgo transformador de las mujeres, está los derechos sexuales y reproductivos, donde está el acceso a información sobre control de la natalidad. Es el empoderamiento de las mujeres la mayor garantía para la voluntariedad y la opción y la fuerza de cada persona a título individual para ejercer su propio derecho a la natalidad. Claro, entonces ese fortalecimiento de los grupos, de las organizaciones feministas, de los grupos mujeres, el que hace con el desarrollo económico, es que va todo ligado. Es decir, que es muy difícil si hay una absoluta dependencia económica del hombre, es mucho más complicado. Si la formación no es suficiente, si el fortalecimiento de las redes de las propias mujeres para que sean ellas mismas las que hablan y las que acceden también a la contracepción, si así lo desean. Entonces, no hay un eje de control de la natalidad, sí hay un eje de derechos de las mujeres, donde los derechos sexuales y reproductivos forman parte de ellos y donde en un contexto más amplio se trabaja con ellas. Marruecos, lo conozco bien, estuve visitándolo y creo que lo planteaba usted con toda la claridad que es muy difícil. Trabajamos hasta ahora, ya seguramente son más, con 7.000 mujeres. En la zona de Larache hemos ampliado a la de Kenitra. Y se va con las caravanas, lo que se llama las caravanas a los duares, a las aldeas en las zonas rurales, donde se extrae a las mujeres, y la palabra extraer es bastante exacta, para las plantaciones en unas condiciones infrahumanas en la mayor parte de los casos. Hace falta trabajar con los dueños de las plantaciones, con las autoridades marroquíes, que hay cierta legislación, no hay un problema de legislación, sino de aplicación de la legislación, de contratación, seguridad social, de documentación, carné de identidad, para que a su vez puedan tener derecho a esos contratos, a un salario estable, a un transporte digno. Se trabaja con los transportistas, pero se trabaja en las comunidades. Y en las comunidades uno, cuando llega, percibe, huele ese conflicto, esa tensión entre el islamismo más radical y las organizaciones, las marroquíes, laicas, que defienden los derechos de las mujeres. Para las propias mujeres es muy complicado. Lo es por la parte religiosa, pero lo es también por la parte económica. Las dos primeras mujeres que hablaron de su situación no las han vuelto a contratar en ninguna plantación. Son promotoras ahora de nuestro programa. Ahora ya las que hablan sí, porque ya son muchas más. Ahora ya sí son muchas más, y además ahora ya sí buena parte de las plantaciones sienten la presión internacional. ¿Qué hemos hecho? Hemos llegado a los compradores en el Reino Unido, primero en el Reino Unido, luego en Francia, ahora empezamos España, pero es mucho más fuerte el Reino Unido porque aquí tenemos la fresa de Huelva.
para que llamen a las plantaciones, a las barberías, oigan, es que nosotros queremos fresa digna, llámelo como quiera, fresa en unas condiciones que no son las que están produciendo, y o nos las garantizan o no les compraremos porque hay otros mercados. Esa conexión hasta allí, pero luego es estar a pie de duar con las mujeres una a una, y entendiendo también ese liderazgo del que estábamos hablando antes, que en un contexto de las mujeres y en un Marruecos es mucho más complicado. Les costaba, veías cómo les costaba acercarse a las carpas, donde no estábamos, digamos, occidentales, no estábamos las organizaciones que estábamos alejados, sino que eran las propias organizaciones marroquíes, de mujeres marroquíes, las que se estaban acercando para hablar con ellas. Es un programa francamente emocionante. Yo les puedo asegurar que es de los que me han emocionado más. Y en la última, sí, eso claro que lo hacemos cada vez más, el hecho de que las organizaciones, no porque nosotros queramos, sino porque las organizaciones quieren y porque la gente quiere. O sea que no es, tampoco no hacemos presión sobre los gobiernos por una ley de protección del pequeño agricultor o por el acceso a las tierras, porque en un laboratorio o desde Madrid o desde Barcelona se nos haya ocurrido que es eso lo que se debe hacer, sino porque precisamente son las organizaciones locales, es la gente, es ese liderazgo del que hablábamos antes, cuando va tomando fuerza, el que exige, y entonces es cuando nos encontramos también en ese nivel de fortalecer la capacidad para una demanda a las autoridades y en los niveles de ámbito municipal, pero también en el ámbito estatal, para exigir que una política pública cambie, que los presupuestos sean más justos, que la fiscalidad sea más justa. Y hay ejemplos que veíamos antes en el ámbito tierra, de acceso a la tierra, pero tenemos pues, la movilización de las mujeres campesinas en la plaza de armas en Lima para exigir presupuestos destinados a financiar la pequeña agricultura campesina de la sierra y de la selva peruana, pues era realmente impresionante. Y ahí lo que como Oxfam Intermón hacemos es estar atrás. Estar atrás y capacidades para llegar a los medios de comunicación, para hacer una campaña pública externa, pero la fuerza viene de ellas. Pues una vez más, muchísimas gracias. Les esperamos el año que viene y muchísimas gracias en mayúsculas. En todo el mundo hemos realizado extraordinarios progresos en la lucha contra la pobreza. Hemos reducido con éxito el hambre, la mortalidad infantil y aumentado los servicios sanitarios y educativos. Sin embargo, estos progresos en la lucha contra la pobreza están ahora amenazados. La desigualdad extrema los está minando. En 2014, solo 85 personas poseen la misma riqueza que la mitad de la humanidad. Y está empeorando. 7 de cada 10 personas viven en países donde la brecha entre ricos y pobres es mayor que hace 30 años. Esto nos perjudica a todos. Quienes viven en la pobreza son los que más sufren. Los excluye la concentración de riqueza y recursos. En Zambia, a pesar del crecimiento económico de los últimos 7 años, el número de personas viviendo por debajo del umbral de pobreza aumentó al 74%. ¿Qué está ocurriendo? Imagina que tienes mucho dinero y recursos. Tu patrimonio te proporciona poder e influencia para presionar a los gobiernos y que aprueben políticas que te permitan, por ejemplo, pagar menos impuestos o pagar a tus empleados un sueldo con el que no puedan vivir dignamente. Como las leyes te benefician, te enriqueces más y más y tienes cada vez más influencia y poder. Es un círculo vicioso. Ahora imagina que no eres una persona rica. Vives en un sistema que no está diseñado para ti. Pagas los impuestos, pero tu voz no pesa en las decisiones.
Tal vez la atención sanitaria o la educación estén fuera de tu alcance porque el gobierno no pueda financiarlas. Tal vez tu salario no llega y tengas problemas para mantenerte a ti y a tu familia. Si eres mujer, encontrarás aún más dificultades porque hay otras dimensiones de la desigualdad que van en tu contra. La desigualdad no es accidental o inevitable. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas. Pero no tiene por qué ser así. Podemos lograr que los gobiernos anulen esas políticas. Presionemos para conseguir un sistema fiscal más justo, eliminando vacíos legales y que las empresas y personas más ricas paguen lo que les corresponde, como tú. Y podemos exigir a los gobiernos que utilicen ese dinero para garantizar servicios sanitarios y educativos gratuitos para todos. No es imposible. Con el 1,5% de la riqueza de los millonarios del mundo, podrían financiarse los servicios sanitarios para todas las personas en los países más pobres y escolarizar a todas las niñas y niños del mundo. Te necesitamos para denunciarlo y exigir mayor responsabilidad a quienes manipulan el sistema y engañan a la sociedad. Únete a millones de personas que, como tú, están luchando para cerrar la brecha entre los ricos y el resto. Iguales. Es hora de cambiar las reglas.